En aquel tiempo el maestro dijo a sus apóstoles, no se fíen de la gente porque los van a entregar a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes. Por mi causa, así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupe de lo que van a decir o cómo lo van a decir. En el momento se les sugerirá lo que debe decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Evangelio según San Mateo capítulo 10, versos 17 al 22. Discurso apostólico, consejos del Maestro para cumplir la misión. ¿Cuál será uno de los grandes consejos del Maestro para cumplir con la misión? Dentro de tantas virtudes que pueden haber, la virtud de la paciencia puede ser una virtud posible para cumplir muy bien la misión, para que la misión llegue hasta su punto máximo, y la virtud de hacerle caso al maestro, escuchar al maestro, ser una persona más virtuosa, de escuchar más al maestro y fiarse menos de la gente, de las personas que hoy te alaban y mañana no lo harán exactamente igual. Cómo es de importante aprender a cumplir una misión en el ángulo de la paciencia y en el ángulo de escuchar la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 26 de diciembre, año 2020. Ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo, a partir del verso 17, nos ubica muy bien en el cumplimiento de la misión bajo el amparo de la ayuda de Dios. Y la misión tiene como dos elementos dentro de la misión y el testimonio de los discípulos. Por eso es importante la ayuda que viene de Dios. Para que una persona sea un buen misionero, un buen sacerdote, una buena religiosa, un buen católico, un buen practicante de una religión, es indispensable eso que dice la Biblia, misión, testimonio. Es indispensable la ayuda que viene de Dios para que se cumpla misión, testimonio. La misión va acompañada del testimonio. Viene ese consejo sabio en ese capítulo 10 del Evangelio según San Mateo. No se fíen de la gente porque los van a entregar a los tribunales. Acostúmbrese usted como persona a confiar más en Dios. Si se mantienen en mi palabra, dice la Santa Biblia, serán ustedes de verdad mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Capítulo 8, verso 31, Evangelio según San Juan. ¿Cómo es de importante aprenderle eso al maestro de Nazaret? Aprenderle a confiar más en Dios, a tener la paciencia, dejarse guiar por el Espíritu de Dios, no confiar en la propia seguridad de uno, sino que confiar más en el Espíritu de Dios. A todos los que son apóstoles se les promete el Espíritu del Padre y el Espíritu hablará por ustedes, dice la Santa Biblia. No se preocupe, no se angustie, no se desespere. Cuando esté usted en problemas y en dificultades, esté atento que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. O dirá la Santa Biblia, bienaventurado que sea la persona que es insultada en nombre de Jesús de Nazaret, porque el Espíritu de la gloria, que es el Espíritu de Dios, reposa sobre ustedes. Que dice la Santa Biblia, la gran recomendación, que nadie se mantenga en la impaciencia, que no se deje tanto tocar de la gente, tanto pullar, dar pedal, como decimos en América Latina, que nadie se mantenga en la impaciencia, no se deje abatir, distraído, vencido por la tentación. Entonces la Biblia que recomienda para conservar la paciencia y el equilibrio en la misión: no jurar, no maldecir, no reclamar lo que nos han quitado a la fuerza, poner la otra mejilla, perdonar a los hermanos cuando se equivocan, amar a los enemigos, orar a los que nos persiguen.
Esas son las recomendaciones bíblicas y tenemos una buena recomendación, aparte de la misión, testimonio y confiar más en la ayuda de Dios. Tenemos una virtud en el medio que se llama la virtud de la paciencia, es decir, cómo hacer que todo esté firme con la paciencia, con la paciencia. Y esa es la virtud que explotó muy bien un santo en la Iglesia Católica que merece llamarse el protomártir de la Iglesia Católica, que se llama San Esteban. Y la vida de San Esteban aparece allí en los capítulos 6 y 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. ¿Quién fue San Esteban? Uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles para distribuir las limosnas a las viudas, ayudar con los mercados en el ministerio de la palabra. A eso lo enviaron y él se sostuvo y marcó el punto en eso. La misión mía es anunciar la palabra y prestarle la caridad y la misericordia a las personas. La palabra diácono significa exactamente eso. Una persona que hace toda una carrera en ser doctor en caridad y en misericordia. Se dedica a la caridad y a la misericordia permanentemente y aprende de la caridad y de la misericordia. Se puede leer ese capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles grosso modo y encontrar allí elementos para uno ver cómo la vida de este santo, San Esteban, protomártir de la Iglesia Católica, se destacó tanto porque estaba lleno del poder y de la gracia de Dios. Realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo, dice la Biblia. Pero ahí hay gente que no le gustaba. No se confíe de la gente. Mire que la gente hay que estar muy atentos y diligentes, dice la Santa Biblia. El santo no se confiaba y algunos cuantos libertos oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia se pusieron a discutir con el santo, pero no lograban hacerle frente a la sabiduría y al espíritu. Ahí está el ejemplo de alguien que hace una misión y la hace muy bien y muy buena y confía más en Dios y menos en los alardes de los demás. Termina ese texto bíblico de ese capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles presentando a las personas que le tenían odio al santo, se recomían por dentro, rechinaban los dientes, pero Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y decidieron acabarlo, apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, no le tengas en cuenta este pecado. Y con esas palabras expiró el santo. Bien interesante hoy cómo ser un buen discípulo con la misión, testimonio, confiando más en el Espíritu de Dios, menos en el alarde de las personas, imitando a San Esteban, proto mártir, imitándolo a él, con la virtud de la paciencia, que es una de las virtudes más valiosas para la vida humana. Por ejemplo, en la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en ese capítulo 5, San Pablo dice que la paciencia es el fruto es fruto del Espíritu. Y cuando habla del fruto del Espíritu, dice que aparece el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio de sí. Esos son los frutos del Espíritu según San Pablo, para ponernos la paciencia como un fruto de un buen espíritu. Y es una virtud del que sabe sufrir con resignación. Por ejemplo, Job, cuando hablamos del santo Job y la paciencia del santo Job, y leer en la Biblia la historia de Job, es el paciente por antonomasia. Y a él se le cita cada vez que una persona se sale de sus cabales. ¿Cuándo se salen las personas de sus cabales? Por ejemplo, el estoico, que tiene dificultades y tiene que utilizar la paciencia, pero no la utiliza. La primera, el estoico, que permanece indiferente ante el sufrimiento, es el estado del místico que lucha contra la vida para conseguirlo. La del desesperado, que se siente abrumado y vencido por la adversidad y busca puertas de escape. Y la persona paciente, que siente el dolor y lo comprende, pero sus valores lo ayudan a seguir viviendo con dignidad y a darle un gran sentido a su propia vida. El Papa Francisco, en una de sus homilías en la Casa Santa Marta, el Papa decía 3 apuntes acerca de la paciencia. El primer apunte, que la paciencia no es una resignación.
Segundo apunte, que la paciencia no es una derrota. La paciencia, decía, es llevar sobre uno mismo y no confiar en que sea otro el que cargue el problema, que lo tiene que llevar es usted. No cargarle los problemas a los demás, decía el Papa. Ni tampoco es una resignación, como que nos tocó, pues hagámosle, pero esto no tiene sentido, pero toca por obligación. La paciencia es una virtud, la paciencia es una gracia. Dice el Papa Francisco, la paciencia es la sabiduría de saber dialogar con el límite. Y hay tantos límites que tiene la vida, pero la impaciencia no lo quiere. Ahí estamos como al borde de la impaciencia cuando no le pedimos a Dios que nos aumente la paciencia. Habría que leer el capítulo el capítulo primero, versos 1 al 11 de la carta a Santiago para entender la paciencia. Si uno lo lee, en los versículos 2 y 3 va a decir la siguiente frase: consideren como un gozo, hermanos, el estar rodeados de todas las personas, el estar rodeados por toda clase de pruebas, sabiendo que la calidad de vuestra fe produce la paciencia en el sufrimiento. Bien interesante las enseñanzas por el día de hoy del discurso apostólico del Maestro a sus seguidores para indicarles que el valor que tiene la paciencia para una persona que quiere realizar perfectamente su propia misión. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,